Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que analizaremos cómo Venezuela, los hispanos y el coronavirus pueden decidir las elecciones de los Estados Unidos y puede darle la ventaja a Sanders y representar el fin del gobierno de Donald Trump. Por supuesto, esto sucederá si los demócratas no eligen a Biden como candidato por ellos, debido a que Biden tiene la cola, tiene un problemita, y ese problemita está en Ucrania. Y quieran o no quieran, Donald Trump, informado por Rusia, justamente de que el hijo de Biden estaba teniendo negocios turbios con el gobierno de Ucrania en el que ganaba muchísimo dinero, pero negociando petróleo ruso y gas. Entonces se encuentra ahora en el gran problema de que si se enfrenta con Donald Trump lo va a liquidar en un 2x3. Primero, porque él, cuando le hicieron el juicio político, el impeachment, señaló que él estaba haciendo algo correcto, que era investigar la conducta de un empresario norteamericano que está haciendo cosas medio chuecas en Ucrania. Y, por supuesto, el método, como él hizo para investigar esta investigación, que fue intimidar, extorsionar al presidente de Ucrania, no fue el correcto, pero de eso salió libre. Lo que no quedó claro es si el hijo de Biden estaba o no implicado en jugosos negocios, y esos jugosos negocios eran o no negocios realmente lícitos o moralmente lícitos, porque puede que sean lícitos, sin embargo puede que también desde el punto de vista de la moral, que por supuesto protege Donald Trump, la prensa norteamericana y todo el consenso de la nación, es muy posible que no le sea fácil a Biden sacarse esa mancha de la camisa. Y por eso es casi seguro que Donald Trump, si se enfrenta con Biden, tiene todas las posibilidades de ganar. Pero si se enfrenta con Sanders, las dificultades son mucho más serias para ganar, porque Donald Trump está llevando una guerra contra los hispanos, una guerra contra Venezuela y ahora una guerra contra China y el coronavirus. Desgraciadamente, lo que pensó que era una gran cosa, que a China le dé la peste del coronavirus y le haga trastabillar a su economía, haciendo que cayera todo lo que es la producción, especialmente de materias, de partes y componentes de medicinas, especialmente de genéricos, de lo que es el mayor productor mundial. Finalmente, todo eso, estas partes y componentes, resulta que habían sido parte fundamental de la industria norteamericana, lo cual a su vez ha repercutido primero en una caída de Wall Street, en segundo lugar en una caída del negocio de las líneas aéreas, de las cuales, por cierto, Estados Unidos es el gran beneficiario porque junto con Airbus, Boeing es el mayor vendedor de aviones. Y si el negocio de la aviación está mal, como está yéndole, va a ser muy difícil que pueda vender aviones en estas situaciones como estamos viviendo. Por supuesto, también el sistema de salud que lo cuestiona Bernie Sanders, porque Estados Unidos tiene, en teoría, el mayor avance científico en la medicina, pero al mismo tiempo, Estados Unidos tiene la peor medicina del mundo. ¿Cómo es esto? Es un principio de las contradicciones que ya lo señalaba Carlos Marx.
Estados Unidos tiene la tecnología, los medicamentos y los conocimientos más avanzados dentro de la ciencia médica. Pero la primera causa de muerte en este momento en Estados Unidos es la receta médica. ¿Y cómo la receta médica pudo convertirse en la primera causa de muerte? Porque los médicos primero comenzaron a recetar los opiáceos y los opiáceos se convirtió en una peste que es la principal droga asesina dentro de los Estados Unidos. En segundo lugar, los médicos comenzaron a recetar fundamentalmente remedios noveleros, remedios que ese rato se creaban. Se vivía la moda de las medicinas y resulta que este problema de la moda de las medicinas tiene una seria contraparte. Las medicinas que recién salen, aunque hayan llevado 10 años para salir al mercado de pruebas y repruebas y ser aprobados por la Dirección de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, tiene el problema de que esas medicinas realmente con el tiempo es donde realmente se prueban si son verdaderamente buenas o malas. Voy a poner un ejemplo. La canamicina es una droga que fue aprobada por la FDA y salió al mundo. Se repartió. Es un aminoglucósido, se llama. Es una droga que sirve para combatir las bacterias gram negativas junto con la gentamicina. Todos conocemos la gentamicina. De la misma familia, y era más buena que la gentamicina. Yo, personalmente, fui una víctima de la canamicina. La canamicina producía lesión del oído y lesión del vestíbulo. Las personas se quedaban sordas, parcialmente sordas o perdían el equilibrio. Hoy la canamicina ha sido silenciosamente retirada del mercado. Pero ¿cómo fue posible que una droga aprobada por la FDA haya producido este fenómeno, este daño? Y, por supuesto, significa millones de dólares si es que se hace una demanda a esa empresa. Lo curioso de todo este fenómeno es que justamente esto de darle la nueva droga, darle la droga de vivir la novelería en la medicina, especialmente entre los médicos que reciben todos los días a su visitador a médicos para venderle la nueva, ha creado la peor práctica médica y ha creado la peor receta. Y hoy las recetas son la primera causa de muerte. Este negocio descarado y sinvergüenza y salvaje de los laboratorios farmacéuticos es lo que está tratando de evitar y está en frontal lucha Bernie Sanders, mientras que Donald Trump protege a los laboratorios farmacéuticos que son en este momento la primera causa, los causantes más allá, mucho más que los narcotraficantes, de los problemas de salud que vive Estados Unidos. Si el coronavirus produce más muertes todavía más en Estados Unidos, que se supone que tienen que ser mucho menos que las de China, porque es un país que tiene mucho mejor medicina y muchos mejores servicios médicos y muchos sistemas de control sanitario, y se prepara hasta para una guerra bacteriológica que desde la Segunda Guerra Mundial ya se preparaba. Entonces, si esto fracasa, pues Donald Trump se verá en serios aprietos. El segundo gran problema, por supuesto, es Venezuela. Si Venezuela no es cambiado el gobierno de Maduro, por lo cual ha corrido en este momento a reunirse con Bolsonaro, se convierte en un gran problema. ¿Y por qué se convierte en un gran problema? Porque gracias al coronavirus, el precio del petróleo ha caído. Y el precio del petróleo que produce Estados Unidos se llama petróleo de esquisto, que es un sistema en el cual se inyecta agua con ciertas sustancias químicas y esas
y se logra que el petróleo salga desde las mismas rocas del subsuelo, ya no de bolsones de petróleo. Y este petróleo de esquisto es mucho más caro de producir que el petróleo de Venezuela y que el petróleo de Rusia. Hoy Rusia, sabiendo que eso es la clave para producir un colapso en la economía norteamericana, ha impedido que se reduzca las aportaciones de petróleo de los diferentes países de la OPEP y el precio del petróleo ha caído en un 20%, lo cual aprieta también a la garganta de Lenin Moreno, que ahora sí se ve en peores aprietos de los que estaba. Esto hace que Rusia, que está jugando ahora un factor fundamental, acelere la crisis que vive el mundo, que es una crisis básicamente por el coronavirus, y ahora una crisis que se salva el mundo gracias a que cae el petróleo y todo. Para el mundo que no tiene petróleo, felicidad, pero para los países como Ecuador, como cualquier otro, sin embargo a Venezuela no le duele. ¿Por qué no le duele a Venezuela? Porque ella tiene el petróleo más barato del mundo y nadie lo quiere comprar. Y nadie lo quería comprar y no se necesitaba porque Estados Unidos vendía 15 millones diarios de petróleo, o producía y produce, pero del petróleo caro, del de esquisto. Hoy que el petróleo está en el suelo, Estados Unidos ya no va a tener la posibilidad de producir 15 millones diarios de petróleo, va a caer la posibilidad de producir con ganancias ese petróleo, va a tener que o no gana nada o pierde y desgraciadamente gracias a los buenos precios que tuvo el petróleo durante buen tiempo, Estados Unidos se dio el lujo de a más de los 15 millones diarios de barriles de petróleo que consumía, importaba 8, 23 millones, llegando a contaminar, a ser el país más contaminante con gases de efecto invernadero del mundo. Hoy, con la crisis, todos los países van a tener petróleo barato menos Estados Unidos, por lo cual ha corrido Donald Trump a ver qué puede hacer con Brasil, porque Brasil es ahora, junto con Guyana, los dos más grandes productores de petróleo que quedan en Sudamérica, pero Venezuela tiene la mayor reserva petrolera y el petróleo más barato, porque Brasil tiene que sacar ese petróleo del mar que es más caro, lo mismo que Guyana. Así pues, si no logra conseguir cambiar el gobierno de Maduro y apropiarse del petróleo de Venezuela, Donald Trump está en aprietos, porque la economía norteamericana ha caído, porque Wall Street se ha ido al piso, la producción industrial también ha caído por falta de suministros y estamos fregados. Por supuesto, el siguiente elemento fundamental que puede decidir las elecciones es la guerra contra los hispanos. La guerra contra los hispanos que la lleva adelante Donald Trump, primero acusándolos de violadores y narcotraficantes, que es la guerra contra el narcotráfico al mismo tiempo, se enfrenta a un grave revés. El país mayor productor de opio del mundo y que tiene la narcoguerrilla más eficiente ha logrado derrotar en una guerra de 19 años a la potencia más grande del mundo. Afganistán demuestra a Colombia, a México, a Perú, que una narcoguerrilla es muy difícil vencerla. Y entonces Colombia, que todavía tiene narcoguerrilla, con las Autodefensas Unidas de Colombia, con las FARC, con los ELN, va a sentir que resucita, porque ese es un camino para vencer a los Estados Unidos. Eso, sumado al hecho de que
no ha logrado detener el narcotráfico y que el narcotráfico sigue pasando y que su muro no ha servido para nada y que ahora hay un montón de túneles debajo del muro y que ahora entra la droga por submarinos y que ahora entra la droga por lanchas y entra la droga por aviones y entra la droga con migrantes y que las calles de Estados Unidos están inundadas de droga y que la droga, ya no solamente la cocaína, que ahora es el menor problema, la, los opiáceos, la fenitoína, es el gran drama que hace que verdaderamente el problema de la droga en Estados Unidos se haya ido encima, se le haya ido de las manos. Entonces la famosa lucha contra los hispanos, que era la forma camuflada con el nombre de lucha contra las drogas, como lo hizo ya Nixon, que utilizó la guerra de las drogas y la declaró en los años 70, la guerra contra las drogas, para frenar al movimiento afro que reclamaba derechos y que en las Olimpiadas de México del 68, los famosos Panteras Negras levantaron su puño y fueron a manifestar su protesta contra el sistema norteamericano. Y también fue una forma de irse contra los hippies, del movimiento hippie, que era un movimiento de contracultura creado por el LSD, no por la cocaína. Y se utilizó la lucha contra las drogas para atacar a estos dos movimientos, al movimiento hippie y al movimiento negro. Hoy se utiliza la cocaína para atacar fundamentalmente a los países denominados del socialismo del siglo XXI, entre esos México, estaba Bolivia, y además para controlar el Océano Pacífico y los países del patio trasero, apropiarse de sus ejércitos, apropiarse de su policía. Sin embargo, California, Nueva York, se presentan como los bastiones hispanos que pueden conseguir que Sanders sea el candidato y que lleve y que tenga la victoria en un enfrentamiento con Donald Trump, que en este momento está muy abollado por estas circunstancias que les digo. Una derrota en la guerra contra el narcotráfico, una derrota por el precio del petróleo y una derrota por el coronavirus. Muchas gracias.